No temas, no desmayes, estoy contigo, yo soy tu Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos que puedan ver este video. Espero que puedan estar bien en sus respectivos hogares o funciones que estén el día de hoy. Quiero compartirles con la ayuda del Señor un pequeño pensamiento de su palabra. Muchas veces tenemos la incógnita, la pregunta de cómo podemos ser usados por Dios, ¿verdad? Y a raíz de este punto quiero poder desarrollar el mensaje que quiero compartirles en esta tarde. Lo primero, cuando nosotros vemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que los apóstoles decidieron escoger 7 personas para hacer una función que ellos estaban haciendo hasta el momento, que era servir a las mesas, servir a las personas, atender a las viudas, a los huérfanos, intentar que el pueblo de Dios sea cubierto con todas las necesidades básicas, ¿verdad? Vemos que ellos escogen a 7 personas y los criterios, los puntos que ellos deciden tener en cuenta primeramente es ser llenos del poder de Dios. Ellos debían de ser llenos del poder de Dios. Lo segundo es personas de buen testimonio. Y lo tercero es personas de fe. Entonces, rápidamente ya podemos ver qué es lo que necesitamos nosotros para ser usados por Dios. Muchas veces tenemos el mal concepto, la mala idea de que debemos de ser exitosos para que Dios nos use. Muchos creen que debemos de tener gran capacidad intelectual para que Dios nos use. También creen personas que tienen que ser de renombre para que Dios los use. Y caemos en el error muchas veces de pensar de que nosotros, como no cumplimos esas cualidades, atribuciones, no seremos nunca usados por Dios. Pero eso es un error del enemigo, que muchas veces lo creemos. Nosotros debemos de entender que el Señor no se fija en la intelectualidad de la persona, porque Él vino a llamar a lo más vil y menospreciado del mundo. El primer personaje que quiero exponerles en esta tarde era un pescador, alguien que no tenía ni siquiera esa intelectualidad que muchos piensan que se necesita para ser usados por Dios. Es más, era una persona que era muy impulsiva, carácter o temperamento fuerte, diríamos, ¿verdad? Pero que el Señor decide usarlo, porque cuando Dios quiere usar a alguien, cuando Dios llama a alguien para usarlo, Él lo capacita. Dios no busca gente capacitada para hacer un trabajo en el reino de Él, sino que Él a los que llama, los capacita, los entrena, los instruye para que puedan ser personas de bendición, ¿verdad? Entonces, vemos algo, ya conociendo qué es lo que necesitamos para ser usados por Dios, ser llenos del poder de Dios, personas de fe y de buen testimonio. Debemos de saber también que sin obediencia no seremos nunca usados por Dios. Necesitamos disponernos para Él y obedecerle. Pedro se encontraba en Hechos el capítulo 10 orando en ayuno. De repente recibe una visión, le sobrevino como un éxtasis. Él comienza a ver algo en el momento de orar. Y el Señor lo llama y le dice, tienes que ir hacia tal lugar, porque yo voy a expandir mi reino para todo el mundo. Y aún lo que antes no te era aprobado, hoy te es abierto a tus ojos. El mensaje del reino de Dios es para todos. Él tuvo que tomar una decisión, porque en aquel tiempo solo se juntaban judíos con judíos. No podían tener una amistad o tener cercanía con aquellos gentiles o samaritanos. Sin embargo, el Señor lo envía a por un gentil llamado Cornelio. Es allí donde el Señor requiere de Pedro, requiere de su tiempo, requiere de su servicio. Y le dice, levántate
y ve. Este es el mensaje que quiero hablarles en esta tarde. Levántate y ve. No es un mensaje tan grande, no es un mensaje extendido, es un mensaje sencillo que todos podemos entender. Levántate y ve, acciona en este momento. El Señor lo envía a Cornelio, el poder de Dios va con él, con aquel pescador, sin ninguna cualidad, pero que el Señor cualificó para ese ministerio, para ese trabajo, ¿verdad? Y el Señor lo envía con dos palabras: levántate y ve. El resultado de todo esto es una casa llena del poder de Dios. Una persona que, aunque tenía piedad en su corazón, no tenía la verdad en su corazón. Todos son bautizados en el nombre de Jesucristo. Todos son llenos del poder de Dios. Una gran victoria para su vida, ¿verdad? El segundo personaje es Felipe. En el capítulo 8 el Señor lo había seleccionado a él para que ejerza no solamente el trabajo en las mesas, cubriendo la necesidad del pueblo, sino también para predicar su palabra. Todo empieza por la obediencia, ¿verdad? Predica la palabra de Dios en Samaria, aun cuando el mensaje no era para los samaritanos, pero él va y predica en Samaria el mensaje. Ellos, los que escuchan la palabra de Dios, obedecen, se bautizan, reciben el poder de Dios, y el Señor lo envía al desierto y le dice: levántate, Felipe, levántate y ve. Y lo envía al desierto. Allí se encuentra con un etíope. El etíope no entiende lo que lee. Felipe se ofrece a ayudarle a que pueda entender la palabra de Dios. Y entiende el Felipe que él necesita algo más de Dios. Entonces él cree de todo corazón, desciende en el agua, es bautizado en el nombre de Jesús, se levanta. Cuando Dios te envía con un propósito, hermano, es para que podamos predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay propósito más poderoso en esta tierra que predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te va a respaldar si decides hacerlo. Dios te va a usar, Dios te va a bendecir. Solo debes de atreverte, ¿verdad? Levántate y ve. Esa es la expresión que utilizó el ángel del Señor para Felipe. El tercero es Ananías. Ananías estaba viviendo en un tiempo en el que había un perseguidor de la iglesia llamado Saulo. Asolaba a la gente, este hombre, a los que seguían al Señor Jesucristo. Iba de casa en casa arrastrando hombres y mujeres, llevándolos a que sean encarcelados. Y el Señor en un momento se le aparece a Saulo en el camino. Se le aparece a Saulo, yendo de camino a poder seguir atribulando a todos los que seguían al Señor Jesucristo. Y de repente el Señor se le aparece a Saulo y le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo recibe la revelación de que aquel Señor que él dijo: ¿quién eres, Señor? Señor es Adón, refiriéndose a Dios. ¿Quién eres? No porque no sabía a quién le hablaba, sino porque quería saber, quería conocer a aquel Señor. No se daba cuenta que al que estaba persiguiendo era nada más y nada menos que a Jesús de Nazaret. Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquel a quien los mismos judíos habían acusado para crucificarlo. A quien aquellos sus propios maestros iban en contra de él. Los propios maestros de Saulo lo habían acusado para que sea crucificado, para que sea colgado en un madero. Aquel estaba persiguiendo a Saulo y él recibe la revelación en ese momento. Se acerca al maestro. Dios trata con Ananías con las siguientes palabras: Ananías, levántate y ve. La misma que utilizó con Felipe, la misma que utilizó con Pedro: levántate y ve. Si algo debemos entender de esto, hermano, es que tenemos que levantarnos y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. No podemos dormir más tiempo. No podemos estar entretenidos en otras cosas. Tenemos que levantarnos e ir a donde el Señor nos envía. Es tiempo de predicar la palabra de Dios.
No es tiempo de estar pensando en otras cosas. Es tiempo de estar estudiando la palabra de Dios, de estar orando, porque el Señor quiere usarnos en este momento. Si no estamos llenos del poder de Dios, entonces el Señor no puede contar con nuestras vidas. Si no estamos viviendo en fe, entonces no podemos ser útiles en sus manos. Si no tenemos un buen testimonio, el Señor nunca nos dirá: levántate y ve. Esta es la oportunidad, amigos. Si a lo mejor tú no has sido bautizado en el nombre de Jesús, puedes hacerlo, puedes levantarte, así como lo hizo el etíope, así como lo hizo Cornelio, así como lo hizo Saulo de Tarso. Puedes hoy bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos tus pecados, para salvación, dijo el apóstol Pedro. El bautismo es para salvación, así que hoy es tu día. Amigo que me escuchas, hoy es el día de salvación para tu vida. Mi hermano que me escuchas, hoy es el día de levantarte e ir y predicar la palabra del Señor Jesucristo, porque tiene que ser de testimonio para todas las naciones. El Señor te quiere usar, y si tú dispones tu vida en obediencia, Él lo va a hacer. Paz de Cristo a cada uno de ustedes y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te sostengo, soy tu escudo.